Y si te dijera que cada domingo, en miles de iglesias, se predican mensajes que agradan al oído, pero entristecen al Espíritu Santo. Y si descubrieras que muchos de esos mensajes populares que se predican desde el púlpito no están guiando al arrepentimiento, sino adormeciendo el discernimiento espiritual del pueblo de Dios, hoy en día, miles de cristianos sinceros, gente que ama a Dios, que ora, que sirve, que diezma, asisten cada domingo a iglesias donde no se predica el Evangelio, sino una mezcla peligrosa de filosofía humana, psicología diluida y medias verdades que jamás tuvieron raíz en la palabra de Dios. Iglesias donde se habla más del hombre que de Cristo, donde se exalta más la emoción que la santidad, donde se promete más éxito que arrepentimiento. Y si te dijera que, detrás de muchas de esas enseñanzas tan populares, tan aceptadas, tan repetidas, se esconde un veneno invisible que debilita tu fe, enfría tu espíritu y aleja tu alma de la verdad del Evangelio. Existe una agenda espiritual oculta que ha infiltrado las iglesias, semana tras semana, disfrazando el error con un manto de espiritualidad superficial. No se trata solo de herejía abierta, sino de pequeñas distorsiones que, poco a poco, nos alejan del Cristo verdadero. Y lo más alarmante es que nadie las cuestiona. Se escuchan, se aplauden, se celebran y se asimilan sin resistencia. Hoy vamos a desenmascarar 5 mentiras que se predican cada domingo en miles de templos cristianos y que muchos repiten como si fueran verdad divina. Mentiras que suenan bien, pero están vacías, que motivan, pero no transforman, que confortan la carne, pero debilitan el espíritu. Mentiras que pueden estar moldeando tu fe sin que tú lo sepas, pero este no será un mensaje para juzgar, sino para despertar. Porque el Espíritu Santo está buscando a hombres y mujeres que amen más la verdad que la comodidad. Personas dispuestas a revisar lo que han creído, a examinar lo que han escuchado y a confrontar todo lo que no provenga de Dios. Hoy no solo vas a aprender a identificar estas mentiras, también vas a descubrir cómo proteger tu fe, cómo discernir la verdad bíblica y cómo volver al mensaje puro del Evangelio de Cristo. Te advierto desde ahora, la mentira número 4 ha hecho tropezar incluso a líderes muy ungidos, y la número 5 puede estar afectando directamente tu salvación. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta oración corta, como una señal de tu compromiso con la verdad. Señor, muéstrame tu verdad. Hazlo ahora, no por rutina, sino como un acto profético. Que esa frase sea tu declaración pública de que estás dispuesto a soltar toda mentira que hayas creído, por más popular o bonita que parezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta al video. No lo haces por mí, lo haces porque cada clic hace que este mensaje llegue a más personas que están atrapadas en el engaño. Juntos somos parte de un despertar espiritual. Ahora sí, abre tu mente, abre tu corazón y prepárate para una verdad que puede sacudir tus creencias más profundas. Empecemos. Primera mentira. Dios quiere que seas feliz por encima de todo. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Se repite en los pasillos de muchas iglesias, en los labios de predicadores carismáticos y en las redes sociales de influenciadores cristianos. Dios quiere que seas feliz. A simple vista suena como una afirmación tierna, esperanzadora, incluso piadosa, pero detrás de su dulzura se esconde una distorsión peligrosa que ha contaminado el corazón del Evangelio. Esta mentira nace de una ideología muy sutil, el humanismo espiritualizado, donde el centro de la fe ya no es Dios, sino el hombre. Es una visión centrada en el bienestar emocional, en la realización personal y en la promesa de una vida sin dolor, sin conflictos, sin renuncias. Lo que antes era un mensaje de redención y arrepentimiento, ahora ha sido reemplazado por frases motivacionales como «Tú mereces ser feliz», «Dios solo quiere que sonrías», o «Si no te hace bien, no viene de Dios». Son mensajes que apelan a nuestras emociones más profundas y a nuestros deseos más naturales, pero que están completamente desconectados de las Escrituras.
Este tipo de enseñanza ha convertido a muchos creyentes en consumidores espirituales, personas que se acercan a Dios no por quien Él es, sino por lo que esperan obtener de Él. Y cuando el dolor toca la puerta, cuando la prueba llega o la vida se torna difícil, muchos de estos creyentes terminan abandonando la fe porque Dios no cumplió su parte del trato, hacerlos felices. Pero el problema no está en Dios, sino en la mentira que se les enseñó. Porque la Biblia no promete felicidad como meta suprema, sino santidad como propósito eterno. Y esa diferencia lo cambia todo. La santidad no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces implica renuncia, confrontación, disciplina y dolor. ¿Acaso fue feliz Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo? ¿Fue feliz Jeremías cuando fue rechazado por predicar lo que nadie quería oír? ¿Fue feliz Pablo cuando estaba preso, azotado y en peligro constante de muerte? Podemos decir que Jesús fue feliz en Getsemaní, sudando sangre mientras clamaba al Padre. Estos hombres de Dios no vivieron buscando una felicidad superficial, vivieron con una misión eterna, obedecer al Señor, agradarle a Él, aunque eso implicara lágrimas, soledad o sufrimiento. No estaban obsesionados con sentirse bien, estaban comprometidos con hacer lo correcto. Y ese es el llamado que el verdadero evangelio hace a cada hijo de Dios, no a buscar la vida fácil, sino a tomar la cruz y seguir a Cristo. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿es malo desear ser feliz? No. El problema no está en el deseo, sino en colocarlo como el centro de la voluntad de Dios. Porque en ese momento el ser humano deja de seguir a Cristo y empieza a seguir su propia felicidad, usando a Dios como medio para alcanzarla. Esa idolatría emocional es peligrosa, porque convierte al Creador en un sirviente de nuestras emociones. Y cuando Dios no actúa como esperamos, nos frustramos, dudamos e incluso lo culpamos. ¿Cuántas personas han abandonado su fe porque esperaban que Dios solucionara sus problemas rápidamente, les quitara todo dolor o les evitara la aflicción? Pero Jesús nunca prometió eso. Él no dijo, ven y serás feliz. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz representa muerte a uno mismo, renuncia a los propios deseos y entrega total a la voluntad del Padre. Por eso, seguir a Cristo no garantiza una vida cómoda, pero sí garantiza una vida con propósito eterno. Aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental, la diferencia entre felicidad emocional y gozo espiritual. La felicidad depende de las circunstancias. Si todo va bien, me siento feliz. Pero el gozo que da el Espíritu Santo permanece incluso cuando todo va mal. El apóstol Pablo desde la cárcel escribió, regocijaos en el Señor siempre, no porque estuviera cómodo, sino porque su corazón estaba arraigado en una verdad más profunda que su situación. El gozo bíblico no es una emoción, es una convicción. Es la certeza de saber que, aunque todo a mi alrededor se derrumbe, Dios sigue siendo fiel, su amor sigue siendo real y su propósito sigue siendo eterno. Quien vive buscando felicidad constantemente nunca estará satisfecho, porque el mundo no puede ofrecer una felicidad duradera y el alma humana tiene sed de algo más profundo. Pero quien abraza la cruz, quien decide obedecer aunque cueste, quien vive para agradar a Dios por encima de su propio bienestar, ese encontrará un gozo que el mundo no puede robar. Si tú has creído que el objetivo de Dios es que seas feliz, necesitas revisar las Escrituras con un corazón humilde, porque ese pensamiento no solo te aleja de la verdad, sino que puede llevarte a justificar el pecado en nombre de tu felicidad. ¿Cuántos dicen, Dios quiere que esté bien, para justificar adulterios, vicios, relaciones ilícitas o decisiones contrarias a la palabra? Pero Dios no contradice su naturaleza para complacer tus emociones. Él es santo, justo y no puede bendecir aquello que Él mismo condena. El verdadero evangelio no gira en torno a tu comodidad, sino a tu transformación. No fuiste llamado a vivir una vida perfecta, sino a reflejar a Cristo, incluso en medio del dolor. Esa es la victoria del creyente. No evitar el sufrimiento, sino atravesarlo con la certeza de que Dios lo usará para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y llevarte más cerca de Él.
Por eso, no pongas tu fe en una emoción que cambia. Pon tu fe en la verdad inmutable de Dios. No vivas persiguiendo una ilusión de felicidad. Vive para la gloria de aquel que te salvó. Porque en ese camino, aunque cueste lágrimas, encontrarás un gozo que no depende del mundo sino del cielo. Y ese gozo sí, nadie te lo podrá quitar. Segunda mentira, todas las creencias sinceras conducen a Dios. Vivimos en una época donde lo absoluto incomoda, la verdad molesta porque implica que algo está bien y algo está mal. En este contexto cultural, donde se exalta la emoción por encima de la razón, la experiencia sobre la doctrina y la tolerancia sobre la convicción, ha nacido una mentira particularmente seductora. No importa lo que creas, lo importante es que lo creas sinceramente. Al final, todos los caminos conducen a Dios. Esta idea se repite incluso dentro de iglesias, en boca de creyentes bien intencionados que no se han dado cuenta de que están negando el corazón mismo del Evangelio. Esta mentira nace del pluralismo espiritual moderno, una corriente que dice que todas las religiones tienen un poco de verdad y que Dios es tan amoroso que no rechazaría a nadie que crea con sinceridad, sin importar en quién. Suena inclusivo, suena compasivo, pero es completamente falso. Es una mentira que ha anestesiado la conciencia de millones, llevándolos a caminar por sendas que parecen de paz, pero cuyo final es de muerte. Jesús no dejó lugar a la ambigüedad cuando pronunció las palabras más claras, radicales y exclusivas de toda la Biblia. En Juan 14:6, Él dijo: «Yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». No dijo un camino, ni una de las verdades, ni una vida entre muchas. Dijo el camino, y lo remató con una declaración contundente: «Nadie viene al Padre sino por mí». Eso significa que cualquier otro intento de acceder a Dios, fuera de Cristo, es un camino falso. No importa cuán devoto parezca, cuánta fe involucre, cuán emocionado esté el corazón, si no es a través de Jesús, no lleva al Padre. Aquí debemos plantearnos una pregunta clave: ¿para qué fue necesaria la cruz si había otros caminos? Si cualquier religión pudiera salvar, si la sinceridad bastara para alcanzar el cielo, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que ser traicionado, azotado, humillado, crucificado y muerto? ¿Para qué tanto dolor si había otras rutas al mismo destino? Aceptar que todas las creencias llevan a Dios no solo es antibíblico, es una blasfemia contra la cruz. Es decirle a Jesús: «Tu sacrificio no era necesario». Y eso, querido oyente, es una grave ofensa a la santidad y a la justicia divina. Pero hoy muchos predicadores han dejado de confrontar esta mentira por miedo a parecer intolerantes. Se predican mensajes suaves, que hablan de tu verdad, de seguir tu corazón, de encontrar lo divino en ti mismo. Se promueve la unidad a costa de la verdad. Se prioriza la aceptación social por encima de la fidelidad bíblica. Y todo esto se hace en nombre del amor. Pero hay algo que necesitas entender: el verdadero amor no valida errores. El verdadero amor corrige con compasión. Si ves a un niño corriendo hacia un acantilado, no lo abrazas diciéndole: «Lo importante es que lo hagas con convicción». No, lo detienes con urgencia, aunque se enoje contigo. Lo gritas si es necesario. ¿Por qué? Porque lo amas. Así también funciona el Evangelio. No es amor decirle a alguien que va al infierno que su camino es válido. No es amor decir que todas las religiones son aceptables. Eso no es compasión, es cobardía. El amor verdadero confronta el error no para humillar, sino para rescatar. Este tipo de pluralismo ha contaminado incluso el evangelismo. Se ha transformado en una invitación emocional. Acepta a Jesús para sentirte mejor, recíbelo para que te sane, te prospere, te dé paz, pero no se predica el arrepentimiento. No se confronta el pecado. No se explica por qué necesitamos un Salvador. Jesús no es una mejora en tu estilo de vida. Es el único escape del juicio eterno. No vino a darte una vida cómoda, vino a salvarte de tu condena. Si quitamos la verdad absoluta del Evangelio, estamos predicando un Jesús que no puede salvar.
El apóstol Pedro lo dejó claro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No es Mahoma, no es Buda, no es Krishna, no es el universo, no es el yo interior, no es ninguna otra figura o energía espiritual. Es solo Jesús. Y sí, esa afirmación puede parecer ofensiva para muchos, pero es la verdad. Y es precisamente porque es verdad que los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por proclamarla. No murieron por predicar una opción válida entre muchas. Murieron porque afirmaban que Cristo es el único camino, y eso confrontaba al mundo. Aceptar esta mentira no solo destruye la autoridad de la Biblia, sino que también anula el mandato de hacer discípulos. Porque si todos los caminos son buenos, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué enviar misioneros? ¿Para qué predicar el arrepentimiento? ¿Para qué advertir sobre el pecado y el juicio? Si bastara con ser sinceros, Jesús no habría dicho, «Id y haced discípulos», sino dejen que cada quien encuentre su camino. Pero eso no fue lo que dijo. Él fue claro, hay que predicar, enseñar y hacer discípulos, porque hay una sola verdad y todos los demás caminos son falsos. Ahora, quiero que reflexiones con honestidad. ¿En quién has puesto tu fe? ¿En Jesús o en una idea espiritual adaptada a tu comodidad? ¿En el Cristo de la Biblia o en una versión diluida, moderna y sin cruz? Puedes tener mucha fe, pero si está puesta en el lugar equivocado, no te salvará. No se trata de cuán sincero eres, sino de en quién crees. La sinceridad no salva, solo la verdad lo hace. Y esa verdad tiene un nombre, Jesucristo. Por eso, hoy es el día para examinar tu fe, no a la luz de tus emociones, sino a la luz de las Escrituras. ¿Estás siguiendo al verdadero Cristo? ¿Estás dispuesto a proclamar que solo Él salva, aunque el mundo te rechace por eso? Porque ese es el precio de la fidelidad. Y ese es el llamado de todo verdadero discípulo. No agradar al mundo, sino honrar a Dios con la verdad que salva. Tercera mentira. No juzgues nunca a nadie. Pocas frases han sido tan utilizadas, tan mal interpretadas y tan peligrosamente tergiversadas como esta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Palabras que Jesús pronunció en Mateo 7:1 y que descontextualizadas se han transformado en un escudo que muchos usan para blindarse contra cualquier corrección. Esta frase, repetida una y otra vez como si fuera una ley universal de silencio absoluto, ha provocado una de las mayores deformaciones dentro del cuerpo de Cristo, la incapacidad de discernir entre el bien y el mal sin sentirse culpable por hacerlo. Pero, ¿realmente Jesús estaba prohibiendo todo tipo de juicio? ¿Acaso la corrección fraternal, el discernimiento doctrinal o la confrontación del pecado son actos de soberbia y arrogancia? La respuesta, a la luz de la Escritura, es clara. No, Jesús no condenó el juicio en sí mismo, sino el juicio hipócrita, superficial y farisaico. Él estaba advirtiendo contra aquellos que señalan el pecado ajeno sin examinarse a sí mismos, que acusan sin misericordia, que condenan con dureza mientras ocultan su propia maldad. Eso sí es abominable delante de Dios. En Mateo 7, si seguimos leyendo los versículos posteriores al famoso no juzguéis, Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, Jesús no dijo que no juzgáramos, dijo que juzguemos con limpieza, con humildad, con autoconfrontación previa. Esto nos lleva a una verdad esencial del Evangelio. El juicio justo es parte del amor cristiano. No se trata de señalar desde una posición de superioridad, sino de discernir con el corazón lleno de temor de Dios. La Escritura está repleta de llamados al discernimiento espiritual. En 1 Corintios 2:15 Pablo afirma, el espiritual juzga todas las cosas, y en 1 Corintios 5:12 pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Está hablando de los que están dentro de la iglesia, de aquellos que se llaman hermanos, de los que, si persisten en el pecado, deben ser amonestados, corregidos y restaurados, porque el juicio no es condenación,
Es protección, restauración y disciplina santa. Pero hoy, la cultura de la tolerancia indiscriminada ha reemplazado este mandato. Una cultura que idolatra la aceptación, que prefiere evitar el conflicto, que no confronta el error para no incomodar. En nombre de la unidad, se han tolerado herejías, inmoralidades, abusos y escándalos que destruyen el testimonio del cuerpo de Cristo. Iglesias enteras han sido paralizadas por el miedo a corregir. Y el resultado es devastador. Una generación confundida, sin convicción moral, sin santidad, sin temor. ¿Dónde quedó el llamado a ser santos? ¿Dónde quedó la exhortación a vivir en pureza? ¿Dónde está la voz profética que confronta, que advierte, que señala el camino correcto? Callamos por miedo a ser llamados legalistas, intolerantes, religiosos, pero al callar estamos participando del engaño. Al no juzgar lo que debe ser juzgado, dejamos al rebaño expuesto al lobo, porque amar no es mirar hacia otro lado mientras el hermano se destruye. Amar también es corregir. Proverbios 27:5-6 lo dice de forma contundente: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. La verdadera amistad espiritual no teme herir si esa herida salva. No teme incomodar si esa incomodidad despierta. El amor que nunca confronta no es amor, es indiferencia disfrazada. Muchos líderes, para evitar controversias, han optado por mensajes livianos que no tocan temas difíciles. No se habla del pecado, no se menciona la necesidad de arrepentimiento, no se ejerce disciplina. Pero Jesús no evitó llamar hipócritas a los fariseos. No dudó en volcar las mesas del templo, no suavizó el mensaje del reino para hacerlo más accesible. Él juzgó, pero su juicio fue puro, justo, motivado por un amor perfecto. No estamos llamados a juzgar desde el orgullo, sino desde la compasión, no para aplastar, sino para restaurar, no para condenar, sino para advertir. Pero sí estamos llamados a juzgar, porque si no juzgamos lo que está mal, ¿cómo sabremos lo que está bien? Si no discernimos la falsa doctrina, ¿cómo protegeremos la verdadera? Si no corregimos al hermano que peca, ¿cómo lo amaremos de verdad? La madurez espiritual implica juicio justo. Hebreos 5:14 afirma: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, juicio, evaluación. Esta es la marca de una fe sólida. No la fe infantil que todo lo acepta, sino la fe que examina, que pesa, que filtra, que guarda la verdad. No se trata de ser críticos por deporte, ni de ir por la vida señalando a todos. Se trata de asumir una responsabilidad espiritual, de saber que somos parte de un cuerpo que necesita ser edificado en la verdad, no en la complacencia. Y que si tú has visto un error, no estás llamado a callar por no juzgar, sino a hablar con temor de Dios, con amor verdadero, con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo en el corazón, porque llegará el día en que todos seremos juzgados, no por los hombres, sino por Dios. Y en ese día, Él no preguntará cuántos abrazaste, sino cuántas veces fuiste fiel a su palabra, cuántas veces amaste lo suficiente como para decir la verdad. Aunque doliera, aunque te costara, que el Señor te dé hoy ojos para discernir, valor para corregir y un corazón lleno de amor verdadero, porque en este tiempo de confusión, lo que más se necesita no es gente que calle para evitar problemas, sino siervos que hablen con firmeza, con verdad y con compasión. Cuarta mentira: si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Pocas mentiras han seducido tanto al pueblo de Dios como esta: si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Detrás de esta promesa, que suena espiritual, se esconde una distorsión peligrosa del Evangelio. Se ha convertido la fe en una moneda, a Dios en un banquero y al púlpito en una plataforma para hacer negocios disfrazados de fe. Este mensaje no proviene de la cruz, sino del deseo humano por riqueza. El llamado Evangelio de la Prosperidad enseña que si das dinero a Dios, es decir, al líder o ministerio, Él está obligado a devolverte más. ¿Dónde enseñó eso Jesús?
¿Acaso Pedro pedía ofrendas para liberar milagros? ¿Acaso Pablo vendía promesas para salir de la cárcel? La Biblia es clara: raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El problema no es el dinero, sino convertirlo en el centro de tu fe. Muchos han medido su espiritualidad por la cantidad de bendiciones materiales, olvidando que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20, y que Pablo aprendió a contentarse en escasez y en abundancia. Filipenses 4:11. El mensaje de la cruz no es un camino hacia la riqueza, sino hacia la redención. No se trata de sembrar dinero para cosechar milagros. Esa lógica convierte a Dios en un sirviente de nuestros deseos. Pero el verdadero evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, a vivir para Cristo y a buscar tesoros en el cielo, no en la tierra. Mateo 6:19 de Mbituab. Jesús advirtió que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, muchos ministros hoy manipulan con frases como: si das 1000, Dios te dará 10,000. Esa no es fe, es codicia con cobertura religiosa. Se ofrecen aceites ungidos, mantos de poder y semillas de milagros a cambio de dinero, olvidando que el poder de Dios no se vende. ¿Dónde está tu corazón? Si tu fe depende de lo que Dios te dé materialmente, ¿estás buscando a Dios o usando a Dios para buscar tus deseos? La fe verdadera no exige, se entrega, no busca multiplicación, sino obediencia. Y sí, Dios puede prosperarte, pero esa no es la esencia del Evangelio, porque el propósito de tu fe no es ser rico, sino ser santo. Y muchas veces el camino de la santidad incluye escasez, lucha y renuncia. Querido hermano, si alguna vez te hicieron creer que tu pobreza era falta de fe, te mintieron. Si te dijeron que el milagro cuesta dinero, te manipularon. No es tu billetera lo que activa el cielo, es la gracia soberana de Dios. Entrega tu corazón, no tu dinero con condiciones, porque cuando lo haces, descubres que aunque no tengas nada, lo tienes todo en Cristo. Tu verdadera riqueza no se mide por cifras, sino por cuán profundamente estás unido a Él. Quinta mentira: una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. De todas las distorsiones que han envenenado la enseñanza del Evangelio, pocas son tan letales como esta: una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. Lo que comienza como una verdad bíblica, la seguridad eterna de los redimidos, ha sido pervertido por muchos como licencia para el pecado. Así, multitudes repiten una oración, hacen una profesión de fe, pero nunca nacen de nuevo. Se aferran a una falsa seguridad que los mantiene cómodos en su desobediencia. La Escritura es clara: la salvación es por gracia y no por obras. Pero también es contundente al decir que esa gracia transforma. El que ha sido verdaderamente salvo no puede vivir en el pecado como antes, no puede seguir caminando en tinieblas sin quebranto, no puede profesar a Cristo con los labios y negarlo con su estilo de vida. Como dice Romanos 6:2, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Jesús advirtió que muchos dirán: Señor, Señor, pero Él responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23. Esta advertencia no es para ateos ni para enemigos declarados de la fe. Es para personas religiosas que creyeron estar seguras, pero cuya vida nunca reflejó una transformación genuina. El verdadero evangelio no solo justifica, también santifica, y el que ha sido salvado perseverará, no por sus fuerzas, sino por la obra del Espíritu en él. El fruto es la evidencia. Santiago dice: la fe sin obras es muerta. No porque las obras salven, sino porque una fe sin frutos visibles no es auténtica. Esto no significa que el creyente nunca falle. Todos luchamos con la carne. Pero la diferencia está en el quebranto, el arrepentimiento, la corrección del Padre. Hebreos 12 dice que Dios disciplina al que ama. Si alguien peca sin convicción, si puede vivir en rebeldía sin corrección ni temor, entonces debe preguntarse seriamente si realmente ha nacido de nuevo. Uno de los mayores peligros de esta mentira es que ha silenciado el llamado al arrepentimiento.
Se predica un Cristo que salva, pero no un Señor que gobierna. Se ofrece una gracia que consuela, pero no una que confronta. Se enseña que con repetir una oración basta, pero la salvación no es un evento emocional, es una transformación espiritual. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus palabras, sus emociones o sus buenas intenciones. ¿Y cuáles son esos frutos? Una vida que ama la verdad, que huye del pecado, que busca la santidad, que se somete a la palabra, no perfecta, pero sí en proceso constante de ser transformada. Querido oyente, examina tu fe, no a la luz de una experiencia pasada, sino a la luz de lo que hoy produce tu vida. ¿Hay deseo de obedecer? ¿Hay temor reverente? ¿Hay señales de madurez espiritual? ¿Hay lucha contra el pecado? Porque si no hay lucha, puede que no haya vida. La salvación no se pierde como se pierde un objeto, pero tampoco se obtiene con fórmulas vacías. Se evidencia en el anhelo constante de vivir para Dios. Y el que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia, no puede conformarse con una vida tibia. Anhela ser hallado fiel. Porque al final, todos compareceremos ante el Señor. Y en ese día, no bastará con haber dicho yo creí. La gran pregunta será, ¿qué fruto dio tu fe? Dirá Él, bien siervo fiel, o nunca te conocí. Hoy es tiempo de despertar, de dejar atrás la ilusión de una fe sin compromiso, de abrazar la gracia que transforma, y de vivir con temor santo, no para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido alcanzados por ella. No es casualidad que el Evangelio de la prosperidad y otras distorsiones tengan tanta aceptación hoy. De hecho, son el resultado directo de un fenómeno mucho más profundo y extendido, la predicación adulterada desde los púlpitos. Si el enemigo no puede impedir que alguien entre a una iglesia, intentará algo más sutil, infiltrarse en el mensaje que se predica allí. Y es precisamente de eso que debemos hablar ahora. ¿Cómo podemos identificar si un mensaje que parece espiritual realmente proviene del corazón de Dios o si ha sido alterado para complacer a los hombres? Una de las primeras señales de un mensaje adulterado es su enfoque excesivo en el ser humano. Cuando lo que se predica gira en torno a tus deseos, tus sueños, tu autoestima, tu éxito, tu sanidad y tus metas, pero casi nunca exalta a Cristo crucificado, su señorío y la necesidad de arrepentimiento, esa predicación está contaminada. Porque el centro del Evangelio no eres tú, es Jesús. El propósito del mensaje no es inflarte el ego, sino rendir tu vida. No es que Dios ignore tus necesidades, pero su prioridad no es complacerte, sino santificarte. Otra característica común de estas predicaciones deformadas es la ausencia de temas como el pecado, el arrepentimiento, la cruz y la santidad. Palabras que casi han desaparecido de muchos púlpitos modernos. ¿Por qué? Porque incomodan, porque confrontan, porque producen lágrimas y no aplausos. Pero sin arrepentimiento no hay salvación, sin cruz no hay seguimiento, y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando una iglesia evita hablar del juicio, del infierno, de la negación del yo o de la necesidad de cargar la cruz, no está protegiendo a las personas, está poniéndolas en peligro eterno. Porque les ofrece consuelo sin conversión, esperanza sin verdad, promesas sin pacto. No se trata de predicar condenación, sino de proclamar un mensaje completo, tal como lo hacía Jesús, quien decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro patrón que delata un mensaje adulterado es el uso emocional y superficial de versículos bíblicos fuera de contexto. Se citan frases que suenan poderosas, motivadoras o reconfortantes, pero sin el marco completo de lo que Dios realmente dijo. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, y muchos han construido doctrinas enteras sobre interpretaciones erradas o recortadas de la palabra. Por eso es tan importante el discernimiento espiritual, una capacidad que no todos tienen, pero que todos deben buscar. Hebreos 5:14 lo expresa con claridad, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir no es criticar, es evaluar, es examinar, es mirar más allá de las emociones y las apariencias,
Es preguntarte con honestidad, ¿esto que estoy escuchando glorifica a Cristo o a los hombres? ¿Me está llevando a la cruz o al aplauso? ¿Me sacude el alma o me acaricia la carne? Un mensaje adulterado no alimenta el espíritu, lo entretiene, lo adormece, lo acaricia con palabras bonitas mientras lo aleja del quebranto, de la transformación, del fuego refinador del Espíritu Santo. Te hace sentir bien, pero no te hace vivir bien. Te eleva el ánimo, pero no te eleva a los cielos. Es urgente que el pueblo de Dios despierte, que abra los ojos, que deje de evaluar un sermón por la elocuencia del predicador, por la música de fondo o por la cantidad de seguidores, y comience a examinar si hay verdad bíblica, si hay unción genuina, si hay presencia del Espíritu, si hay palabra viva que corta, que redarguye, que confronta y que edifica. Hoy más que nunca se necesita una generación que conozca la Escritura no solo para citarla, sino para vivirla. Una generación que sepa discernir el alimento contaminado del pan verdadero que desciende del cielo. Una generación que no solo busque experiencias, sino transformación. Porque muchas veces la predicación más popular no es la más fiel, y el mensaje más celebrado no es el más santo. ¿Estás escuchando palabra viva o solo palabras bonitas? ¿Estás siendo edificado o entretenido? ¿Estás creciendo en madurez espiritual o simplemente asistiendo a espectáculos religiosos? Que el Señor nos conceda la madurez para discernir lo que viene de Él y el valor para rechazar lo que no, aunque venga adornado con un versículo, un micrófono y una sonrisa. Porque una predicación sin verdad, aunque tenga forma de piedad, no salva. Solo la palabra de Dios, en su pureza, puede hacer libre al corazón cautivo. Después de aprender a identificar un mensaje adulterado, es imposible no notar una tendencia aún más alarmante, la sustitución de la verdad por la motivación humana. Este fenómeno está transformando muchas iglesias en centros de autoayuda espiritual, donde el Evangelio ha sido diluido hasta convertirse en un discurso de superación personal. Lo que antes era llamado al arrepentimiento, ahora es llamado desbloqueo emocional. Lo que antes era confrontación con el pecado, ahora es afirmación positiva. Lo que antes era fuego del espíritu, hoy es simplemente energía motivacional. Cada semana, miles de personas asisten a templos donde ya no se predica a Cristo crucificado, sino a un Dios coach que supuestamente está obsesionado con hacerte sentir bien contigo mismo. Se repiten frases como, decláralo y será tuyo, Dios te quiere ver triunfar, no aceptes menos de lo que mereces, eres un campeón, lo mejor está por venir. Palabras que suenan inspiradoras, pero que no se encuentran en las Escrituras. Este tipo de predicación no solo desplaza el arrepentimiento, sino que lo reemplaza con emociones superficiales. La persona sale animada, pero no transformada, llora por emoción, pero no por quebranto, se conmueve, pero no se convierte. Y así, semana tras semana, se levanta una fe emocional que no tiene raíz ni fruto, y que pronto se marchita cuando llega la prueba o el sufrimiento. El Evangelio no es una herramienta para sentirte mejor contigo mismo. No fue diseñado para mejorar tu autoestima, ni para ayudarte a alcanzar tus sueños, ni para validar tus metas. Fue dado para salvar tu alma, para crucificar tu carne, para transformarte a la imagen del Hijo. No es una fórmula de éxito, es un llamado a morir, para entonces vivir de verdad. Jesús no vino a motivarte, vino a redimirte. No dijo, sigue tus sueños. Dijo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. El Cristo del Evangelio no te dice, tú puedes lograrlo todo. Te dice, sin mí, nada podéis hacer. Juan 15. Por eso, cuando el mensaje cristiano se convierte en autoayuda con versículos, estamos adorando a un falso Cristo, uno fabricado a la medida del ego humano. La palabra de Dios no fue dada para entretener ni para inspirar superficialmente. Fue dada para cortar, redarguir, corregir y entrenar en justicia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Este tipo de lenguaje no encaja con las charlas motivacionales modernas, pero refleja fielmente el carácter transformador de la Escritura. Primero confronta, luego consuela. Primero sacude, luego sana. Primero expone el pecado, luego extiende la gracia. Uno de los errores más comunes es tratar al Espíritu Santo como un animador espiritual, como si fuera un asistente emocional que viene a decirte lo valioso que eres y lo bien que lo estás haciendo. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo. Él es fuego purificador. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él no está interesado en inflarte de optimismo artificial, sino en moldearte para la eternidad. Cuando la motivación humana ocupa el lugar de la verdad divina, lo que se produce no es una iglesia poderosa, sino una iglesia frágil, superficial, inestable. Personas que necesitan una nueva dosis de ánimo cada domingo, porque nunca han sido arraigadas en la roca. Personas que viven de emociones cambiantes y no de convicciones eternas. ¿Quieres saber si lo que estás escuchando en tu iglesia viene de Dios? Pregúntate esto. ¿Salgo de allí más parecido a Cristo o simplemente más animado? ¿Salgo con una mente renovada por la palabra o solo con el ánimo elevado por frases bonitas? ¿Me llevaron al altar o solo me hicieron aplaudir? El verdadero evangelio puede doler al principio, pero sana en lo profundo. Puede incomodarte, pero también te libera. Porque no fue diseñado para entretener tus emociones, sino para romper tus cadenas. No es un impulso pasajero, es una llama eterna que consume todo lo que no glorifica a Dios en ti, y cuando esa verdad arde en tu interior, ya no necesitas discursos emocionales, solo necesitas su presencia, porque descubres que el consuelo más profundo no viene de palabras humanas, sino del abrazo del Padre después del arrepentimiento verdadero. Que Dios levante una generación que rechace las frases vacías y que abrace la verdad que transforma. Porque el alma no se llena con motivación, se llena con la palabra viva de Dios. Hasta aquí hemos visto cómo la motivación emocional ha reemplazado peligrosamente la verdad bíblica en muchos púlpitos. Pero este fenómeno desemboca en una consecuencia aún más devastadora, un evangelio sin cruz ni arrepentimiento. Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando de una versión débil del mensaje original, sino de un mensaje completamente diferente, uno que no salva. Vivimos tiempos en los que se predica a un Cristo amable, inclusivo, positivo, pero sin sangre, un Cristo que abraza, pero no confronta, que recibe pero no transforma, un mensaje donde se dice, ven tal como eres, pero se omite la segunda parte, y deja que Él te cambie. La gracia ha sido reducida a aceptación incondicional y el arrepentimiento ha sido tachado de legalismo o negatividad. Pero Jesús nunca prometió comodidad, prometió redención. Y esa redención no viene a través de un aplauso emocional, sino por medio de la cruz. Él no murió para que te sientas mejor contigo mismo, sino para que seas reconciliado con el Padre, lavado de tus pecados, regenerado por el Espíritu. Esa obra comienza con un paso ineludible, el quebrantamiento. El problema es que, en muchas iglesias modernas, el llamado al arrepentimiento ha desaparecido. Se invita a las personas a levantar la mano, repetir una oración, hacer una declaración, pero no se les habla del costo de seguir a Cristo. No se les muestra la seriedad del pecado. No se les guía hacia el llanto genuino del alma que reconoce su miseria delante de un Dios santo. Sin arrepentimiento no hay conversión, solo hay emoción religiosa. La cruz no fue decorativa, fue el centro del Evangelio. Fue allí donde el pecado fue juzgado, donde la ira de Dios fue satisfecha, donde el Salvador dio su vida por nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No dijo, hazme parte de tu vida, dijo, muere a ti mismo. No dijo, invítame a tus planes, dijo, ríndete a mi voluntad. Esta es la esencia del Evangelio. La cruz no es opcional, es esencial. Un evangelio sin cruz no confronta el pecado. Un evangelio sin arrepentimiento no produce transformación.
Es un mensaje cómodo, atractivo, masivo, pero impotente. No cambia corazones, no rompe cadenas, no prepara almas para la eternidad. Solo entretiene, adormece y engaña. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento emocional, es un cambio profundo de dirección. Es el fruto de la convicción del Espíritu Santo que muestra tu pecado y te lleva a los pies de Cristo. Es reconocer que has estado caminando lejos de Dios y decidir volver. No es decir me equivoqué, sino clamar, Señor, ten misericordia de mí, pecador. La Biblia lo deja claro una y otra vez. En Hechos 2:38, cuando el pueblo fue confrontado con su pecado, Pedro no dijo, declaren victoria o confíen en ustedes mismos. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el comienzo de la vida cristiana, el arrepentimiento, y si ese paso falta, todo lo demás es solo religión vacía. Jesús no vino a mejorar tu vida antigua. Vino a darte una nueva, no vino a afirmar tu vieja identidad, vino a crucificarla. Y eso, aunque duele, es lo mejor que puede pasarte. Porque del otro lado de la cruz está la resurrección. Del otro lado del quebranto está la verdadera libertad. ¿Has escuchado un evangelio sin cruz? Te han hablado solo del amor de Dios, pero no de su justicia. Te han invitado a recibir a Jesús, pero sin hablar del costo de seguirle. Ten cuidado, porque un mensaje que no exige arrepentimiento no es el Evangelio de Cristo. Es una imitación peligrosa. Y si tú ya eres creyente, examina tu caminar. ¿Sigues viviendo con una cruz sobre tus hombros o la dejaste a un lado en algún momento? ¿Tu fe te ha llevado a un cambio real o solo a un mejor ánimo? ¿Tu cristianismo es fruto de una conversión profunda o solo de un momento emocional? Recuerda, sin arrepentimiento no hay perdón, y sin cruz no hay evangelio. Solo cuando reconoces tu pecado puedes recibir su gracia. Solo cuando mueres a ti mismo puedes vivir en él. Solo cuando te rindes por completo puedes ser verdaderamente libre. Y eso es lo que Cristo ofrece. No una vida cómoda, sino una vida redimida. No un camino ancho, sino uno estrecho que lleva a la gloria. No una fe decorativa, sino una transformación radical. Que nunca aceptes un evangelio sin cruz, porque esa cruz es el puente entre tú y la eternidad. Es fácil dejarse llevar por las emociones cuando todo alrededor está diseñado para estimular los sentidos. Luces, música, palabras apasionadas, ambientes conmovedores. Pero este enfoque emocional ha llevado a muchos creyentes a confundir fe con sentimiento. Y eso es peligrosamente engañoso. La fe bíblica no es una emoción pasajera, es una convicción profunda basada en la palabra de Dios, no en lo que sentimos en un momento específico. Hebreos 11:1 lo define así. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nada en esta definición depende de estados emocionales. La fe no necesita música, ni ambiente, ni aplausos. Necesita verdad revelada y un corazón dispuesto a creer, aunque no sienta nada. El problema es que muchos han construido su vida cristiana sobre la arena de las emociones. Se sienten cerca de Dios cuando todo va bien o cuando hay presencia en el culto, pero se desmoronan en el desierto cuando no sienten nada. Y así, su fe sube y baja como una montaña rusa. Un cristiano inmaduro vive por lo que siente. Un cristiano maduro vive por lo que cree. La madurez espiritual no se mide por cuántas veces lloras en la alabanza, sino por cuánto permaneces firme cuando no escuchas a Dios por días, semanas o meses. Es en los momentos secos, en las pruebas y en las demoras donde se revela si tu fe es emoción o convicción. ¿Sigues obedeciendo cuando no sientes nada? ¿Sigues orando cuando el cielo parece cerrado? ¿Sigues sirviendo cuando no hay aplausos? Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto, Lucas 4:1. Allí no hubo música, ni público, ni emociones, solo tentación, soledad y lucha. Pero fue allí donde demostró que la fe no necesita estímulos externos para mantenerse firme. Hoy,
En cambio, muchos se alejan del Señor simplemente porque ya no sienten lo mismo. ¿Qué tipo de fe es esa? Dios quiere formar en ti una fe estable, profunda, resistente, una fe que no dependa de un evento, de un predicador carismático o de una atmósfera específica, una fe que pueda adorar en el valle tanto como en la cima, una fe que diga como Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Ese gozo, esa estabilidad, no nace del ambiente, nace del espíritu. Y esto no significa que las emociones sean malas. Dios las creó, pero no deben ser el timón de tu vida espiritual. Son pasajeros, no el conductor. Son respuestas, no fundamentos. La fe que sobrevive es la que se alimenta de la Escritura, no de la euforia. La que se fortalece en oración privada, no solo en reuniones multitudinarias. La que obedece, incluso cuando no hay ganas. Querido oyente, si tu vida espiritual depende de emociones, estás en terreno inestable, pero si decides caminar por la verdad, aunque a veces no sientas nada, estarás sobre la roca, porque el justo no vivirá por emociones, sino por fe. Cuando se deja de predicar la verdad, el silencio no es neutral, es destructivo. Y uno de los silencios más peligrosos que ha invadido los púlpitos modernos es el silencio ante el pecado. No es que ya no haya pecado entre el pueblo de Dios, eso siempre ha existido, sino que muchos líderes ya no se atreven a confrontarlo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por misericordia? No, en muchos casos por miedo, conveniencia o cobardía. Hoy se evita predicar sobre santidad, arrepentimiento, juicio o disciplina porque se teme ofender, perder miembros o disminuir las ofrendas. Así se construyen mensajes cómodos, positivos, inspiradores, pero vacíos de poder transformador. Y el resultado es una generación de creyentes que se sienten bien en medio de su desobediencia. Pero la Biblia no presenta el llamado pastoral como una función de entretenimiento. Es una tarea profética, un deber de vigilancia espiritual. Ezequiel 3:18 lo deja claro. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Callar no es proteger, es permitir que el pueblo camine hacia el precipicio sin advertencia. La verdadera compasión no ignora el error, lo enfrenta con amor y firmeza, y esa es la gran confusión de nuestros días. Muchos han llamado amor a lo que en realidad es omisión. Pero el amor bíblico corrige, exhorta, disciplina, no para humillar, sino para restaurar. La reprensión no es condena, es medicina, es cirugía que duele pero que salva la vida. Proverbios 27:6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama. En cambio, el silencio cómodo puede ser mortal, porque deja al pecador en su camino sin sacudir su conciencia. Y como nadie le confronta, cree que Dios está de acuerdo con su estilo de vida. Esa es la mayor tragedia espiritual de muchas iglesias, creyentes sinceros que caminan en error mientras sus líderes guardan silencio por respeto. La disciplina bíblica ha desaparecido de muchas congregaciones. Se teme aplicar Mateo 18. Se evita hablar de 1 Corintios 5. Pero si no hay corrección, la iglesia deja de ser santa y empieza a parecerse al mundo. Se tolera el adulterio, se normaliza la fornicación, se ignoran los escándalos, todo para no incomodar. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Sed santos, porque yo soy santo. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron populares, fueron perseguidos, rechazados, ignorados. Pero hablaron, aunque nadie los escuchara, aunque fueran encarcelados o ejecutados, ellos no negociaron la verdad, porque sabían que su deber era advertir, no agradar. ¿Dónde están esos siervos hoy? Una iglesia sin confrontación se convierte en una guardería espiritual, entretenida, bien decorada, pero sin transformación. Y eso no honra a Dios. Porque el pueblo de Dios no perece por falta de motivación, perece por falta de advertencia. Querido hermano,
Si estás en una iglesia donde nunca se habla de pecado, donde todo es positivo, donde no hay llamado al arrepentimiento, abre los ojos, porque una iglesia que no confronta el pecado no está alimentando ovejas, está adormeciendo conciencias, y el amor verdadero no te deja cómodo en tu error. Te despierta, te sacude, te llama a volver al camino, porque el buen pastor no acaricia al lobo, lo enfrenta y protege a las ovejas con la verdad, aunque duela. Después de hablar del silencio pastoral ante el pecado, es necesario mirar hacia otro lado igual de crucial, la responsabilidad personal de cada creyente. Porque aunque muchos pastores han fallado en confrontar el error, también hay cristianos que han delegado completamente su discernimiento espiritual, como si no fuera su responsabilidad, pero lo es. Discernir no es un don exclusivo del liderazgo, es un mandato para todo hijo de Dios. No basta con decir, mi pastor no me enseñó, o yo solo sigo lo que escucho. La Escritura no pone excusas. Todo creyente está llamado a juzgar con justicia, a evaluar la doctrina, a examinar los frutos, a confrontar el error con verdad. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso implica que el juicio piadoso no solo es permitido, es necesario, no para condenar personas, sino para preservar la pureza de la fe y no ser arrastrados por el engaño. Y aquí entra en juego una palabra clave, madurez. Hebreos 5:14 lo explica con claridad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir requiere ejercitar los sentidos espirituales, es decir, no es automático, se cultiva, se entrena con la palabra, con la oración, con una vida consagrada. No se trata de tener una sensación o una corazonada, sino de tener criterios bíblicos claros para identificar lo que viene de Dios y lo que no. Lamentablemente, muchas iglesias hoy producen creyentes inmaduros, dependientes emocionalmente del ambiente, de los eventos, de las palabras motivadoras del predicador. Pero la madurez no se mide por cuánto lloras en un culto, sino por tu capacidad de distinguir la verdad del error, incluso cuando nadie más lo hace. Efesios 4:14 advierte, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? Hay doctrinas que suenan bien, pero son falsas. Hay predicadores carismáticos, pero desviados. Hay ambientes ungidos que en realidad adormecen el espíritu. Y si no estás enraizado en la verdad, serás llevado por esos vientos. Por eso, cada creyente debe aprender a estudiar la Biblia por sí mismo. No para debatir, sino para alimentar su alma con verdad. No basta con escuchar sermones o leer devocionales. Hay que sumergirse en las Escrituras con hambre de revelación, leer, meditar, comparar pasajes, orar con la Biblia abierta, dejar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y hablando del Espíritu Santo, la oración es clave en el discernimiento. No una oración superficial o apurada, sino una vida de comunión constante con Dios, donde tu corazón esté afinado con su voz. Porque solo quien camina con el Espíritu puede reconocer cuando un mensaje está contaminado, cuando una iglesia ha perdido la dirección, o cuando un consejo suena bonito, pero no tiene respaldo bíblico. Querido hermano, no te conformes con ser un consumidor pasivo de mensajes. Dios te llama a ser vigilante, discernidor, firme. No pongas tu eternidad en manos de otros. No digas amén a todo lo que suena espiritual. No asumas que todo lo que menciona a Jesús proviene de Él. Examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo falso, porque en tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, el discernimiento no es una opción, es un escudo, y tú has sido llamado a usarlo con valentía. Después de entender que todo creyente debe ejercer discernimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué entonces tantos cristianos sinceros siguen siendo engañados?
¿Cómo puede ser que personas que aman a Dios, que oran, que sirven en sus iglesias, estén atrapadas en doctrinas falsas, bajo líderes corruptos o en estructuras espiritualmente muertas, sin darse cuenta? La respuesta es tan dolorosa como urgente. La sinceridad no salva, solo la verdad salva. Puedes tener el corazón más devoto, la intención más noble, y aún así estar caminando en tinieblas si lo haces lejos de la verdad revelada en la palabra. No se trata de cuánto crees, sino en quién has creído. No se trata de tu emoción, sino de la autoridad de la Escritura. Jesús lo advirtió con firmeza en Mateo 24. Cuando hablaba de los tiempos finales, no se refirió primero a guerras ni desastres. Su primera advertencia fue esta: mirad que nadie os engañe. Y luego añadió: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. ¿Notas la gravedad de esas palabras? No dijo que vendrían a negar a Cristo, sino a usar su nombre. No vendrán con cuernos ni con odio, sino con Biblia en mano, sonriendo desde púlpitos brillantes, repitiendo frases que suenan celestiales, pero que son puertas al infierno. El enemigo no siempre ataca gritando, a veces susurra en lenguaje cristiano. El diablo es maestro en disfraz. Ya lo hizo en el Edén, cuando usó las palabras de Dios para sembrar duda en Eva. Y lo sigue haciendo hoy, torciendo versículos, exagerando verdades a medias, ofreciendo consuelo sin cruz, milagros sin obediencia, promesas sin arrepentimiento. El engaño más efectivo no es el que contradice la verdad, es el que la imita. Y muchos cristianos caen, no porque rechacen la verdad, sino porque no la conocen con profundidad. Tienen una fe emocional, basada en experiencias, no en convicciones. Han recibido años de predicación superficial, sin doctrina, sin fundamento. Y como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el alma está dormida, aplaude su propia destrucción. Se emociona con mensajes vacíos, se conmueve con frases bonitas, se acostumbra a no ser confrontada. Prefiere el aplauso al arrepentimiento, la motivación al quebrantamiento, el carisma del predicador a la presencia del Espíritu, y en esa comodidad espiritual se endurece el corazón. La verdad comienza a sonar agresiva. El evangelio verdadero parece demasiado radical. El llamado al arrepentimiento se interpreta como juicio. Y así, multitudes caminan rumbo a la condenación con una sonrisa en el rostro, convencidos de que están en Cristo, mientras nunca han nacido de nuevo. Por eso es urgente despertar, no emocionalmente, sino espiritualmente. No se trata de cambiar de iglesia, sino de volver a la verdad, de romper con la tibieza, de abrir los ojos y examinar cada enseñanza, cada práctica, cada unción, cada mensaje que escuchas, no para criticar, sino para salvar tu alma. Porque en los tiempos del fin, el engaño no será escandaloso, será sutil, será popular, será aceptado por muchos, y solo aquellos que amen profundamente la verdad podrán resistirlo. Querido oyente, despierta. Que tu sinceridad sea acompañada de conocimiento, que tu devoción sea guiada por discernimiento, que tu hambre espiritual no sea saciada con migajas emocionales, sino con alimento sólido, porque el tiempo es corto y el error cada vez más parecido a la verdad. Hoy es el día para clamar: Señor, despierta mi espíritu, enséñame a ver, líbrame del engaño, hazme amar tu verdad más que mi comodidad. Y cuando lo hagas, Dios comenzará a remover vendas, a incomodarte en lo que antes celebrabas y a conducirte por el camino angosto, el único que lleva a la vida. Y es precisamente porque tantos creyentes sinceros están siendo engañados que necesitamos hacer una distinción clara y urgente. ¿Cómo reconocer la diferencia entre una iglesia legítima y una que solo imita la piedad? No basta con ver multitudes, luces, eventos o frases bonitas. La pregunta real es: ¿habita Dios allí o solo se menciona su nombre? Hoy en día abundan los templos con excelente música, producciones espectaculares, discursos motivacionales y un ambiente que parece espiritual.
Pero la Escritura no nos enseña a evaluar una iglesia por su estética, su asistencia ni su popularidad. Nos llama a mirar los frutos espirituales, la doctrina, la presencia genuina de Dios y la transformación de vidas. Una iglesia verdadera no es aquella donde se pronuncia el nombre de Dios muchas veces, sino donde su voz guía, su palabra gobierna y su espíritu se manifiesta con poder y santidad. Presencia no es lo mismo que apariencia. La apariencia puede ser impresionante, pero si no hay quebrantamiento, si no hay arrepentimiento, si no hay santidad, Dios no está allí. Veamos algunas características bíblicas de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Cristocéntrica, todo gira en torno a Cristo, no al predicador ni a las emociones. Bíblica, la palabra no se adapta a la gente, es la gente quien se somete a la palabra. Santa, hay un llamado constante al arrepentimiento y a la separación del pecado. Reverente, se honra a Dios, no se lo usa como una excusa para entretenimiento espiritual. Fructífera, las vidas cambian, los corazones son tocados, el carácter es moldeado. Por el contrario, una iglesia falsa puede tener mucha actividad, mucho movimiento, pero está vacía de esencia. Predican motivación, pero no redención. Invitan a sentirse bien, pero no a morir al yo. Promueven eventos, pero no formación espiritual. Y muchas veces sus líderes están más enfocados en construir plataformas personales que en edificar el reino de Dios. Como escribió Pablo, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a esto se evita. ¿Ves Timoteo 3:5? Notas, no dice que niegan a Dios, sino que niegan su poder. Hablan de Él, pero no viven en obediencia. Parecen ungidos, pero no tienen fruto. Se mueven, pero no avanzan espiritualmente. Y aquí es donde debemos entender una verdad profunda: la letra sin el espíritu mata, pero el espíritu sin la palabra se descontrola. Hay iglesias que se aferran al conocimiento teológico, pero han perdido la frescura del espíritu. Y otras que dicen moverse por el espíritu, pero abandonaron la palabra hace tiempo, cayendo en desorden, manipulaciones emocionales o herejías abiertas. Ambas están fuera del diseño de Dios. Una iglesia legítima es aquella donde la palabra y el espíritu caminan juntos, donde la doctrina sana no es negociable, pero tampoco lo es la comunión con el Espíritu Santo. Donde se predica la cruz, se confronta el pecado, se forma a los creyentes y se da espacio a la presencia viva de Dios para sanar, restaurar y hablar. Finalmente, no te dejes impresionar por el tamaño del templo, por la calidad del sonido, ni por la elocuencia del predicador. El templo no es lo que impresiona, es lo que transforma. Hay iglesias pequeñas donde el fuego de Dios está encendido y hay catedrales llenas de actividades donde reina la tibieza. Una iglesia verdadera no es aquella donde te aplauden, es donde te forman, no es donde te consienten, es donde te confrontan con amor. Es donde el Espíritu Santo no solo es mencionado, sino entronado. Y si hoy estás en una iglesia donde no ves fruto, donde no hay llamado a la santidad, donde todo es motivación y emociones, pregunta al Señor si ese es el lugar donde Él realmente te quiere. Porque congregarse es importante, pero congregarse en verdad es vital para tu alma. Si el templo no es lo que impresiona, sino lo que transforma, entonces hay una verdad que no podemos seguir ignorando: la iglesia necesita arrepentirse. No solo el mundo, no solo los perdidos, no solo los que nunca han escuchado del Evangelio. La casa de Dios debe ser purificada antes de que el juicio caiga sobre las naciones. Porque Dios no pasará por alto el pecado oculto, ni la tibieza disfrazada de actividad espiritual. Hoy hay congregaciones enteras donde se habla del pecado, pero no se llora por él, donde se canta sobre santidad, pero no se vive, donde se aplauden palabras bonitas, pero no se obedece la voz del Espíritu. Y el problema es que muchos creen que, porque asisten cada domingo, levantan las manos o dan su diezmo, todo está bien entre ellos y Dios. Pero el Señor no busca rutina religiosa. Busca corazones quebrantados, altares limpios y púlpitos rendidos. El arrepentimiento no es una emoción pasajera.
No es llorar un rato en la alabanza o sentirse mal por un error. Es un cambio radical de dirección. Es reconocer que hemos fallado, volvernos a Dios con todo el corazón y tomar decisiones concretas que evidencien ese cambio. Es dejar de justificar lo que Dios condena. Es callar la voz del orgullo y escuchar la voz del Espíritu. En el libro de Apocalipsis, Jesús habla directamente a las iglesias, y su mensaje no fue decorativo. Fue urgente, incisivo, directo. Yo conozco tus obras, arrepiéntete. Has dejado tu primer amor, arrepiéntete. No eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, arrepiéntete. ¿Notas el patrón? El Señor no habla al mundo, habla a su iglesia. A los que oran, cantan, sirven, se congregan, pero que han perdido la pureza, la pasión, el temor reverente. Y si no hay arrepentimiento, lo que viene no es recompensa, sino juicio. Muchos se sienten seguros porque están rodeados de actividad religiosa, pero la falsa seguridad es más peligrosa que la ignorancia. Al menos el que no conoce sabe que necesita dirección, pero el que se cree bien cuando está lejos de Dios, camina directo hacia el abismo con una sonrisa en los labios. Por eso, hoy es el día de rendirlo todo. El púlpito sí ha sido usado para impresionar más que para transformar. El altar sí ha sido ocupado por emociones sin compromiso. El corazón sí ha estado dividido entre el mundo y Dios. No hay más tiempo para apariencias, no hay más espacio para evadir la voz del Espíritu. La iglesia necesita volver a su primer amor, necesita dejar de mirar las multitudes y volver a mirar al Cordero. Necesita dejar de medir su éxito por aplausos y empezar a medirlo por frutos, porque llegará el día en que ya no habrá tiempo para corregir. Y ese día el fuego no caerá para emocionar, caerá para probar. Dios está llamando a su pueblo, no para avergonzarlo, sino para despertarlo, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Pero no puede haber restauración sin arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si seguimos negando que necesitamos cambiar. El juicio comienza por la casa, y la casa necesita ser santa otra vez, porque la iglesia que se arrepiente es la iglesia que verá la gloria de Dios. No solo en palabras, no solo en sueños, no solo en recuerdos, en poder, en verdad, en presencia viva. Si la iglesia necesita rendirse y arrepentirse, ¿qué ocurre con el creyente individual? ¿Qué pasa con aquellos que, sinceramente, han abrazado doctrinas erradas, han repetido frases sin examinar la palabra, o han edificado su fe sobre emociones y enseñanzas adulteradas? Esta es la pregunta inevitable después de todo lo que hemos expuesto, y la respuesta no es condenación, es esperanza y redención. Si tú has creído alguna de estas mentiras, el primer paso no es defenderte, justificarte ni esconderte. El primer paso es reconocerlo con humildad. No desde la vergüenza paralizante, sino desde la sinceridad que abre la puerta a la restauración. Dios no desprecia al corazón quebrantado, lo acoge, lo limpia, lo renueva, pero ese corazón debe dejar el orgullo religioso y decir con honestidad: Señor, me equivoqué, quiero volver a tu verdad. Muchos temen admitir que fueron engañados porque sienten que eso los hace débiles o menos espirituales, pero en realidad el que se humilla es el que Dios exalta. No hay restauración sin reconocimiento, no hay libertad sin confesión. A veces la más grande victoria espiritual no está en resistir, sino en rendirte completamente a la verdad. Volver a la verdad bíblica no se trata de hacer un cambio superficial. Es una transformación profunda que comienza en el alma y afecta toda tu manera de vivir. Es volver a leer la Biblia sin los lentes del predicador famoso, sin los filtros de la tradición o del sistema religioso. Es abrir la palabra y decir: Espíritu Santo, enséñame tú. No quiero más frases vacías, quiero fundamento eterno. La buena noticia es que la gracia de Dios no se cierra para los engañados. Al contrario, esa gracia corre especialmente hacia el que ha sido herido, confundido o manipulado. Dios no está buscando perfección teológica,
Está buscando corazones dispuestos a ser enseñados. Él no te abandona por haber caído en error, pero sí te llama urgentemente a salir de él. Porque el error, cuando se vuelve hábito, se convierte en rebeldía. Este es el momento para pedirle al Señor una limpieza profunda, no cosmética, no emocional, no momentánea, una restauración que saque lo falso, arranque lo hueco y te reconstruya desde el fundamento, Cristo y su palabra. No se trata de cambiar de iglesia solamente, se trata de cambiar de perspectiva, de dejar de buscar lo cómodo, lo popular, lo emocional y volver a lo eterno, lo santo, lo verdadero. Quizás has pasado años escuchando mensajes diluidos. Tal vez has edificado tu vida espiritual sobre promesas humanas, expectativas terrenales o experiencias emocionales. Pero hoy Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. No para que vuelvas a empezar desde cero, sino para que comiences desde la roca, desde una fe genuina, no sensacionalista, desde una relación real, no rutinaria, desde la cruz, no desde el ego. Porque cuando tu vida se fundamenta en la palabra, todo cambia. Tus decisiones, tus prioridades, tu manera de orar, de servir, de amar. Ya no buscas que Dios apruebe tus deseos, buscas que tu vida glorifique su voluntad. Ya no persigues una fe que te haga sentir bien, persigues una fe que te haga vivir en santidad. Y si llegaste hasta aquí con un corazón dispuesto, entonces hay una promesa activa sobre ti. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no te trajo hasta este punto para humillarte, te trajo para despertarte, para afirmarte en su verdad, para comenzar una etapa nueva contigo, una etapa donde el Evangelio ya no será una emoción pasajera, sino una convicción eterna. Si estás escuchando estas palabras es porque no te detuviste, no te rendiste. No saliste corriendo cuando el mensaje se puso incómodo, ni cerraste este video cuando las verdades comenzaron a doler. Has llegado hasta el final, y eso, aunque parezca simple, te convierte en alguien diferente. No muchos llegan aquí, la mayoría se queda en la superficie. Se distraen, se ofenden, se incomodan, apagan el video y siguen con sus vidas como si nada. Pero tú no, tú has soportado la verdad. Has abierto tu espíritu. Has escuchado cosas que quizás nunca te dijeron en tu iglesia, que tal vez nadie se atrevió a confrontar en tu entorno, pero aquí estás. Y eso no es casualidad. Eso es señal de que Dios está obrando en ti. Hoy, a lo largo de este mensaje, desmontamos capa por capa algunas de las mentiras más repetidas desde los púlpitos. Esas frases que suenan lindas, pero que no tienen raíz en el Evangelio. Esas ideas que acarician la carne, pero que silenciosamente asfixian el espíritu. Descubriste que la fe no es un atajo hacia la felicidad material, sino un camino de rendición. Entendiste que no todos los caminos llevan a Dios, que la salvación es evidencia de transformación, no un boleto automático al cielo, que la corrección no es juicio, sino amor. Que el dinero no compra milagros, y que el verdadero evangelio no gira alrededor del hombre, sino de Cristo crucificado. Quizás en más de un momento sentiste incomodidad. Tal vez hubo frases que tocaron heridas que estaban abiertas, o pensamientos que sacaron a la luz actitudes que llevabas años justificando. Y si eso pasó, dale gracias a Dios, porque eso no es condenación, es cirugía espiritual. Y toda cirugía duele antes de sanar. Ahora, al llegar al cierre de este mensaje, quiero invitarte a dejar una marca, a dejar una señal silenciosa de que eres parte de los que no corren, de los que no apagan la lámpara, de los que permanecen hasta que el Espíritu termine de hablar. Escribe en los comentarios la frase, busco el Evangelio verdadero. Con esas 4 palabras sabré quiénes son los que están despiertos. Quienes no solo quieren saber más, sino vivir mejor. No expliques nada más. Esa frase hablará por ti, y si este video removió algo dentro de ti, no te lo guardes. No es justo que tú hayas recibido luz y otros a tu alrededor sigan en tinieblas. No es justo que tú hayas sido confrontado y los que amas sigan alimentándose de mentiras bonitas. Comparte este mensaje, envíalo a tu grupo.
Mándalo a ese hermano que lleva años en la fe, pero vive en confusión. Hazlo llegar a ese líder que necesita recordar por qué empezó. Porque compartir esto no es pasar un video, es extender una cuerda de rescate. Si aún no te has suscrito al canal, quiero decirte algo con amor, pero con verdad. Estás perdiendo alimento que tu alma necesita. Este canal no es uno más. No es entretenimiento cristiano. Es una voz profética en medio de un desierto doctrinal. Es un faro que muchos encuentran cuando su fe está por apagarse. Aquí no se predica para agradar, se predica para despertar. Y si estás aquí, es porque necesitas más momentos como este. Más verdad, más profundidad, más evangelio real. No te alejes, no digas ya entendí y sigas igual. La llama que Dios encendió hoy necesita ser cuidada, protegida y alimentada. Este canal es parte de ese cuidado. Cada video es un ladrillo que el Espíritu puede usar para reconstruir tu altar. Y ahora, mientras te despides en silencio, quiero dejarte esta reflexión. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en verdades prestadas? ¿Cuánto más vas a repetir lo que escuchaste sin escudriñar si viene de Dios? El enemigo no siempre se disfraza de oscuridad. A veces se disfraza de luz. A veces se sienta en el púlpito. A veces predica en nombre de Cristo. Y si tú no estás firme en la palabra, caerás. Este fue un llamado, no a juzgar, sino a despertar. No a dividir, sino a discernir. No a huir, sino a volver a lo eterno. Porque hay muchos templos, pero pocos altares. Muchas luces, pero poca presencia. Muchos mensajes, pero muy poca verdad. Tú eliges qué seguir. Hoy decidiste quedarte hasta el final. Que eso no sea solo una señal de paciencia, sino el inicio de una vida decidida a buscar lo que realmente viene del cielo. Y cuando todo se apague, cuando las emociones bajen, cuando salgas de este video, recuerda esta oración. Señor, enséñame a distinguir entre lo que me agrada y lo que viene de ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Porque si este te sacudió, lo que viene puede encender tu espíritu como nunca antes.